cordial saludo. A continuación vengo a explicar el desarrollo de la tarea 5, diferencia y similitudes entre el contrato público y privado, presentado al tutor Wilson Ricardo Rojas del grupo 40. Eh, Se dice que lo primero que empezamos es por definir qué es un contrato. Un contrato es la existencia de un acuerdo pactado entre dos o más partes, bien sea de forma oral o escrito, en donde las partes involucradas se disponen a cumplir una serie de compromisos, condiciones y sanciones que se aceptan voluntariamente. Por lo general y lo más común de estos acuerdos es que se dejan por escrito para que para así asegurarse del cumplimiento de este. Pues continuando, se expresa que un contrato público se define como la realización de contratos que están directamente relacionados con el Estado, pues donde una de las partes por ley está representada por un ente público, y que éste se somete a un régimen jurídico. En cuanto a la contratación privada, se define como el acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales diferentes, por el cual, por medio de un documento, se hace el registro de la negociación y pues las condiciones y pago, entre otras, que van a quedar. Cabe resaltar o recordar que aquí no existe un ente administrativo público, pues que pueda interferir entre ellos. Pues ya vamos a ver algunas diferencias que hay entre el contrato público y el contrato privado. Se dice que empecemos que todos los contratistas son seleccionados por medio de licitación pública en un contrato público, ¿sí? Mientras que en un contrato privado no depende de ninguna licitación, solamente es necesario que ambas partes del contrato estén de acuerdo y ya. Pues se dice que en los contratos públicos los trámites son más complicados y son necesarios en tiempo determinado por el Estado. En el privado, pues sus trámites son más sencillos y rápidos, pues debido a que son directos entre ambas partes del contrato. No tienen nada que ver con algún ente público. Eh, pues uno de los requisitos que deben tener para poder aplicar a un contrato público es que el participante esté inscrito en el RUP, que es el Registro Único de Proponentes, mientras que en el privado pues solo necesita tener los requerimientos necesarios para poder ejercer dicho labor o dicho trabajo. Eh, pues el contrato público son directamente relacionados con el Estado, mientras que los contratistas en el sector privado, los contratistas son de manera directamente con la empresa y pues sus inversionistas son particulares. Eh, en el contrato público se dice que se busca un beneficio directamente que beneficie al Estado, mientras que en el contrato privado el único interés es beneficiar a la empresa o la organización. Pues también decimos que la celebración del contrato se hace pues bajo el marco legal obligatorio eh, a los cuales se tienen que regir en el caso público, mientras que en el contrato privado pues los acuerdos solo se dan entre los particulares que pactan el contrato. Mm, Tenemos que partes del contrato público. El contrato público está dividido en tres partes. Primera etapa, está la etapa precontractual, que también se divide en tres momentos, que son la planificación, la invitación a contratar, que es donde se hace se da a conocer las licitaciones, y por último pues está la selección del contratista. Una vez ya hayan seleccionado
¿A qué? A la parte que pues que ha logrado ganar dicha licitación. La segunda parte está la etapa contractual. En la etapa contractual se dice que se define cómo, es donde se define cómo se va a realizar el contrato y pues bajo qué acuerdos y normas se van a regir mediante la ejecución de este. Y una última etapa sería la etapa postcontractual, que es cuando se da ya la liquidación del contrato, donde se firma y se da por terminado ya eh, dicho, dichas labores. Pero cabe resaltar que pues que en la etapa postcontractual también hay unos lineamientos, sí, unos lineamientos donde pues si algo llega a fallar, a faltar una vez haya culminado el contrato y pues que sea por una de las partes, más que todo por el contratista, pues se ve en la obligación por ley que debe responder. Decimos que parte de un contrato privado. Bueno, las partes de un contrato privado está compuesto por un título. Se dice que es donde se indica la naturaleza del contrato. Está el cuerpo sustantivo, que es donde describe las características, como las partes que actúan, datos con fecha pues de inicio de los contratos, tipos de servicios o compromisos a los que se someten las partes involucradas. Eh, en sí, como tal, es la información básica del contrato. La exposición pues dice que hace la relación a las condiciones y precedentes que existen al momento de celebrar dicho contrato y se explican las cláusulas que se consideren aplicables para el cumplimiento. Está también el cuerpo normativo, donde se escribe pues algunas sanciones, pues dado el caso en que una de las partes falte eh, o desista del contrato sin cumplir pues con los acuerdos ya estipulados o pactados. El cierre. Eh, el cierre pues no lo tenemos mencionado acá, pero se dice que es donde se registra la firma de las partes dando aceptación al contrato. Y por los anexos son, si son necesarios, ¿no? Pues también se pueden incluir como copias de los documentos de las partes. Eso sería lo que es los anexos. Venimos con los principios del contrato público. El contrato público pues cuenta pues uno de ellos, ¿no? Son la eficiencia y la eficacia que van muy de la mano, que son muy similares, la publicidad, la libre competencia, la igualdad. Aquí en la igualdad resaltamos que es donde todos deben tener los mismos derechos y para poder acceder a participar en una licitación. Está principios de la contratación privada se compone como transparencia, la economía, la responsabilidad, la publicidad, la buena fe, entre otros. Aquí pues hacemos como énfasis en la transparencia, que todo ocurra correctamente sin buscar el beneficio a alguien en específico. Pues ya están los tipos de contratos públicos. Entonces, pues están los de consultoría, los de fiducia, arrendamientos, prestación de servicios, eh, contrato de suministro, de compraventa, de comodato y consultoría, pues que ya había sido mencionado. En los tipos de contratos privados encontramos como contrato aleatoria, contrato bilateral, pues que está dividido pues en contratos como sí, civiles, que son como unilateral y bilateral, gratuito, oneroso, comunicativo, solemne. Y en los laborales pues está como los de término, eh, no, como el comunicativo. Si dice responsabilidad por incumplimiento del contrato público y privado, pues se dice que el incumplimiento del contrato público pues se realizará
una multa o declaración de incumplimiento, terminación unilateral anticipada. Mientras que en el contrato privado son de obligatorio cumplimiento para ambas partes y pues se debe recurrir a las cláusulas de incumplimiento del contrato en la indemnización a cumplir a favor del afectado una vez se dé por terminado el contrato. El principio de igualdad es uno de los elementos más relevantes, ya que se supone que este principio es donde todo el mundo tiene las mismas condiciones y derechos para poder participar en un contrato de licitación. Eh, por último, esto sería todo. Darle las gracias también a los compañeros que participaron en el trabajo para que esto sea posible. Que tengan un excelente día, estimado tutor.